Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 26. ¿Quién soy yo?, le dice justamente aquí David al Señor, por andu Yeushmer. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? Versículo 26, yo que lleva porque toda esa primera parte, el versículo 25, David se vuelve a preguntar, pero pidiendo y exigiendo, ¿verdad?, a Dios. Le exige a Dios que se cumpla su palabra en los estudios anteriores. Ustedes pueden ver todo en YouTube, queridos amigos, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, y ahí entren en el segundo libro de Samuel. Y como hacemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, entonces en el versículo 25 primero, ahora pues Yahvé Dios, mantén por siempre la promesa que hiciste, Dabar, de Barín, upea la palabra en plural, upea la neñe en hueña de yarapende de acuerdo, lleva toye yapo, peña de ya eva cueto ye yapo a toye yapo gena. ¿Verdad? Lo que tú hiciste en favor de tu siervo. Aquí primero singulariza, queridos amigos, pero ¿por qué singulariza? De tu siervo. Estos favores, tu palabra que se ha cumplido. Porque justamente Sheko An, Ayesape, Ama Yesa, Kwama, Yepa, esta itereimba, Ei Ponareme, Ese Hinara, Eja, Upea, la Shekne, Pobe, Lleva, Ame, Eja, hay cuaca entero betea, porque dereme ese, allí ese cua. La niña de Yara se doupesha mo hinaguri. No, jamás. Es gracias a ti, Señor. Cumple lo que has prometido, Señor. Cumple lo que has prometido. Para que tu nombre sea exaltado por siempre y se diga, Yahvé Sebaot es el Dios de Israel. Que la casa de su siervo David permanezca firme siempre en tu presencia. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental, que nosotros nos demos cuenta de lo que está diciendo aquí. Estamos a continuación siempre de la oración de David. David que se encuentra ante el Señor, que agradece verdaderamente al Señor todo lo que le regala ciertamente. Pero lo esencial y lo fundamental siempre va a ser el hecho de que él reconoce con humildad, ¿verdad? Reconoce aquí con humildad, para que tu nombre sea exaltado y se diga Yahvé Sebaot es el Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca firme en tu presencia. Entonces, yo edificaré para ti una casa, por eso tu siervo se atreve a dirigirte esta plegaria. Señor mío, Yahvé,
Tú solo eres Dios y tus palabras se realizan. Ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo, dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor mío, ya has hablado. Que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Entonces, queridos amigos, es tan lindo, ¿verdad? Entender, saber, aquí en este reconocimiento, nosotros podemos entender lo que es el aspecto del poder político tradicional. Pero bueno, pues esta vez más, ¿verdad? Que este es un libro político, y al ser un libro político es un libro para políticos también, ¿verdad? Donde los monarcas exaltaban públicamente que es Dios verdaderamente quien les daba ese poder. Públicamente. Bueno, coabe con la ñande político cuaco y salta y acá con la lluvia y la ñande yara. Apeo jura, muego pues hoy be bibliario y otro pues hoy poña. A pebe y ve. Ñande nace vaya porque esta Biblia me dio mi mamá, mi abuelita, mi grupo, mi movimiento, cuanto oye, nambre hoy. Entonces, hacemos nosotros una gran exaltación, ¿verdad? De un rito o de un gesto que luego no lo cumplimos, pues. Que Dios y la patria me lo demanden. A pariré lleva las 5 años. Entonces hoy no voy a presentar la oña demanda a hoy sube. Porque te ahora contar la demanda. Así que sé yo que ya calcula por la mina, llevas años en tu mina, coñande, ya y añade, pero en lo más profundo. Esto, queridos amigos, se hacía, pero públicamente, en el Oriente Medio, se hacía de manera pública. Era una cuestión de la tradición sapiencial que de esta manera valoraba, pero ¿qué es lo que se valoraba? La humildad del rey, humildad de quien está al frente. ¿Pero por qué? Porque el llamado al servicio era de Dios. El llamado del servicio era de Dios. Eso también con Guaú lo que nosotros queremos hacer, que Dios y la patria me lo demanden. Guaú se humilde y ya ve bibliario y a llevarla a Jurajin, Yandeyara, ¿verdad? O sea, eso es con la boca lo que estamos diciendo. Pero aquí nos vuelve a recordar que esto no tiene que ser con la boca y con los labios, sino que coñan de ella pone a veñane a petu y coña organizar ya pone a mongu ser solidarios verdaderamente a través de la vocación maravillosa que Dios nos ha dado como cualidad de servicio a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ser la Iglesia no es algo que los laicos hagan solo el domingo, ni algo que deba ocurrir entre las paredes de la Iglesia. Ser la Iglesia es lo que hacen los laicos en cualquier momento, lugar o circunstancia de su vida. Todo lugar donde estén es el lugar donde pueden vivir la llamada universal a la santidad. San Juan Pablo II. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no la resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo.
mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos mirando este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo aquí 7, el versículo 26. Aquí nos dice directamente, ¿verdad? Por favor, Señor, cumple lo que has prometido para que tu nombre sea exaltado por siempre. Para que tu nombre sea exaltado por siempre. Es decir, lo que el rey está pidiendo es cumplir Ñande Yara con lo que tú has prometido. Ambas lo prometía. Que yo a vos, es decir, al rey, a vos te voy a acompañar. A vos te voy a dar esa fuerza. Para que vos, amigo mío, rey mío, a vos te he elegido, a vos te he llamado, a vos te doy esta misión. Entonces, David oye esa palabra. Porque él se hacía la pregunta al comienzo, ¿quién soy yo, Señor mío Yahvé? ¿Y qué es mi casa? Es decir, mi clan, mi familia.
para que me hayas hecho llegar hasta aquí. Más sé, añade que tú ahí ya, porque añade está ya igual o la coanga político multimillonario, que se venía cuando y va a la omondagre. Se anda ahí la oreco ahí, sino que la omondagre, ya lleva. A cuando y cuando va la omondagre, pero multimillonario que se Harei kwa pona o ninda y zapato y ninda y zapato y amor, etc. Oye por el calle, va. A pesar de que tú, o esa, el elixir, ya añade, el elixir de la vida. A veces, güey. Ahora yo digo, uno o no se da cuenta, y eso se llama cleptomanía. Eso quiere decir, queridos amigos, ¿verdad? Quiere decir que de reposcolamba es ajeno a, en realidad, de yesacuay la remondajaina. Pero cleptomanía quiere decir eso. Robar, tocar las cosas ajenas, tener la manía, ¿viste? En castellano también nosotros utilizamos eso. Tener la manía de tocar. No te pertenece, pero como es una manía, es como una enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso yo me pregunto, ¿verdad? Si verdaderamente existe una enfermedad dentro de nuestra sociedad, así como ya es como un virus, ¿verdad? Que entró y que se contagió, que se sigue contagiando dentro de nuestro pueblo y nuestra gente. Yo no sé, querido hermano, mi médico fuera ven la belluana, a ver peñemongueta mija, pone mía de televisión, vea lleva. A ver, explícame si esa cleptomanía es un virus. Si así como el resfrío, deja recontagiar otro, porque el otro también respira, pues. Respira, hoy quema tu virus, vea ya, oye, resfriamos. Ahora, yo pregunto, querido doctor, si la cleptomanía es así también. Pero tenéis la bondad, entonces, vea ya, joma, ponemos a la misma. Entero que te vamos a pedir, oye, por lo mismo. Entonces, queridos amigos, fíjense que aquí, que estamos, el reino de David, estamos en el siglo X antes de Cristo. Estamos en el año 1050 más o menos, cuando David asume y procura, y aquí está unificando a los clanes, a las 12 tribus de Israel. Y David así va consolidando. 40 años de reinado va a tener David. Y Jerusalén, de cierta manera, él lo hizo la ciudad, el centro, la capital política de todo Israel. Israel entonces, aunque era un país muy influyente, seguía siendo una entidad, o sea, como nación muy pequeña, frente a los imperios que se encontraban alrededor de él. David, quiero decir, perdón, Israel, pesamente, acuehoy, umaitea, lleva misiido. Agoan a hoy a llevar, porque todo Israel sería prácticamente como el departamento de San Pedro, ¿verdad? Más o menos, pues, ya se me dice, oye, que todo el departamento nuestro de San Pedro, para Israel. Pero sin embargo, económicamente y todas esas cosas, ¿verdad? Un poderío militar, bla, ¿verdad? Ya sabemos con quiénes están aliados, ¿verdad? Bueno, y en este escenario, es David que pregunta por qué Dios lo ha elevado hasta ese punto, no por mérito, sino por su promesa, no por mérito. Por eso él decía, ¿quién soy yo, Señor? Mabio se la peche te bebea, lleva la arecobaitengo, a ver la poder, arecobaitengo la cualidad de oírme en acueseñan de yara, hay puro pona, más será pichacuera, ven guaná, ¿verdad? Y entonces, desde aquí él comienza a preguntarse, pero se está preguntando de lo que nosotros le llamamos una teocracia. Dios, Kratos, gobierno. Peñan de Yara, entonces la Oyapoina, Peñan de Yara, la Huerajaina, la organización. Por lo tanto, el rey reina porque Dios lo ha elegido y porque Dios es el que le va orientando. Queridos amigos, ¿qué quiere decir que Dios te va orientando? También nosotros podemos decir, ¿verdad? Que Dios, querido presidente, ya debe haber presidente de la República, ministro, etcétera, etcétera, que Dios te oriente. ¿Cómo? Y con los valores y criterios, ¿verdad? Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Estas son las orientaciones
Dios habla, decimos nosotros, a través de la conciencia. Y por lo tanto, aquí no es tanto llevar una nación allá por las conquistas militares, sino que sobre todo, queridos amigos, por esa conciencia de los valores y de una organización que va siempre a favor de la nación. Y nación quiere decir pueblo, nación quiere decir la gente. Peñan de Ateguazú, nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas,
Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada hoy en este 10 de julio, libro del Génesis que nos acompaña, capítulo 44, del 18 al 21, luego del 23b al 29 y el capítulo 45 del 1 al 5. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu siervo hablar en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi señor interrogó a sus siervos: ¿tienen padre o algún hermano? Y respondimos: a mi señor tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en su vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste: tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de su siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor. Y nuestro padre nos dijo: vuelvan a comprar unos pocos víveres. Le dijimos: no podemos bajar si no viene con nosotros nuestro hermano menor. Él replicó: saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí, pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancan también a este hijo de mi presencia y le sucede una desgracia, darán con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó: salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a la casa del faraón. José dijo: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto. José dijo a sus hermanos: acérquense a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese de haberme vendido aquí. Para la salvación me envió Dios delante de ustedes. Queridos amigos, qué interesantísima esta historia, ¿verdad? José vendido por sus hermanos. Porque justamente desde una conciencia tan interesante, ya es buena, porque José, pobrecito en ese momento en que es vendido por sus hermanos, despreciado. Añandego Bella. Hay muchos pobres, queridos hermanos, despreciados por nosotros, que sin embargo han ido a Estados Unidos, España y en donde sea, Argentina, Brasil. Jaumía o Mondo ve más remesas a nuestra nación y todavía le seguimos dejando de lado.
Acuera la plata o mondonga con el trabajo y el sudor de su frente, porque nosotros no somos capaces aquí, ningún gobierno, de darle esta posibilidad. Ni obotajan, allí vayan de injusto, queridos hermanos. Así es que, y vamos a hacer bien las cosas. Primero, luego, nadie tendría que salir del país para ir a buscar entonces trabajo. Entero de Ayarecona. Y para eso tenemos que preocuparnos en serio y dejar de robar, ¿verdad? Y hacer bien las cosas y dar educación al pueblo, a la gente. Upeago les dice de esta historia de José. Anila Yapitabe, Aishiñanga y Nape José Yapitao bebé con esta historia. Vamos a mirar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo sigue siendo José. Pero atención, lo lindo, queridos hermanos, es que José es el que salva después a su propia familia. Así es que vamos a pedir también esa gracia al Señor para que podamos ser redimidos también nosotros de tanta injusticia. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre nuestro país, sobre nuestra gente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 26, dice: para que tu nombre sea exaltado por siempre y se diga, Yahvé Sebaot es el Dios de Israel, que la casa de tu siervo David permanezca firme en tu presencia. Que la casa de David permanezca siempre, dice, firme en tu presencia. Queridos amigos, son elementos esenciales, ¿verdad?, que se vuelve a resaltar, se pone en boca de David, del rey, para que tu nombre sea exaltado por siempre. Primera cosa, somos responsables nosotros, queridos amigos, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Ñandego la ya Catalina, pero la ñande hoy, la ñande yapuno ñande hoy, la ñande mondano ñande hoy, la ñande pocanero, cleptómano ya es una gloria, lleva ñande pocovi. Pero vaya te va a se imagina la cleptomanía, repoco lleva. Pero yo me preguntaba, y quiero que algún especialista de esto me ayude a discernir bien también, y tal vez ellos mismos pueden venir aquí a explicarnos, porque es importante que todos escuchemos, pero de personas que tienen autoridad para hablarnos de estas cosas, ¿verdad? Por ahí puede ser que yo no sepa del todo cómo explicar, pero ya es la llevo el coña de virus, de cleptomanía. Porque oyupiante, entonces la dos escainos eva o mondata mopa la o vaciata, porque aquí es un vaciamiento, ¿verdad? Vaciamiento. Vamos a vaciar las instituciones de sus recursos. Y entonces le dejamos a la gente sin recursos, ¿entiendes? Se añen por recursos, la gente coge y recurso, pero le dejamos a los otros sin los recursos necesarios.
Vamos a mirar un poco algunas de estas palabras clave, queridos amigos. La primera que aparece aquí es Javitaní, ¿verdad? Javitaní. Baila Javitaní. Me has traído. She con la shemoigo aveñan de chara. De la sherecago ayer. Para que tu nombre sea exaltado. Entonces tu Señor mío, me has revelado a tu siervo. A mí me has pedido eso. Entonces, vea la ñande yara y añade ina, ¿verdad? Este verbo, el hecho de venir, que yo esté, que yo me presente aquí, queridos amigos, es también esencial, ¿verdad? Y fundamental para nosotros. Por eso, para que tu nombre sea exaltado, a mí me has hecho venir. Upeaco dice ina, que nosotros, queridos amigos, somos instrumentos en manos del Señor. Yande coña y meina goave lleva como mediadores, podemos decir, mediadores. Dios quiere llegar a la planificación de su criatura, planificación de la criatura. Pero para eso necesita siempre que nosotros hagamos un camino. O sea que el plan de Dios, queridos amigos, el hecho de recuperar al hombre de una situación de pecado o de limitación en la que se encuentra o que se encontró a culpa de Génesis capítulo 3 versículo 5, si tú comes de este fruto serás como Dios. Entonces nos quiere volver a Dios a nuestra conciencia, es decir, nuestra conciencia creatural e existencial, nuestra conciencia en que nosotros miramos nuestro aspecto ontológico, es decir, ma bañandea lleva, ma bañandea, ñandenda hay ñandeyara, ñandenda hay dioses. Nosotros somos criaturas. Y entonces como el hombre salió de esa condición pensando que yo soy Dios, entonces que ñandeyara, que pea, que amuaña, de magatula, ya bebé. Anda ya yesha cuareima que estamos fuera de órbita. Estamos fuera de órbita. Apeñan de Yara Bailoya posea. Nos quiere volver a poner en la órbita. Pero para ponernos en la órbita dice, ustedes mismos tienen toda esa capacidad para darse cuenta. La pecorucanejina, pejo ahí, da y pea la bellapona, así que pella popona la vendera. Entren de nuevo en la órbita que le corresponde a ustedes. Y por eso te he elegido a vos. Vos mismo tenés que ser capaz a través de tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad y tu capacidad entonces de entender, de amar, para volver a la órbita de ser ontológicamente aquello que yo puse en tu corazón en la misma creación. Volvemos enseguida con más ñanti yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la plaza atestada, los habitantes de Samos no se movían de su sitio. Pero como no entendían nada, cuchicheaban, esbozaban sonrisas maliciosas, y al cabo de un buen rato fueron prorrumpiendo en risas mientras Cristóbal, parado en la mitad, se desgañitaba para hacerse entender. Como no lo conseguía, comenzó a orar en voz alta pidiéndole a Dios que lo asistiera. De pronto, empujado por una inexplicable fuerza interior, levantó del suelo su enorme bastón y lo clavó en la tierra. Al instante empezó a surgir del descomunal báculo una exuberante higuera que al poco rato se doblaba por el peso de sus frutos. A continuación se desató su lengua y emprendió un vigoroso discurso que, aunque no era en el idioma nativo de los sorprendidos espectadores,
Todos comprendieron el mensaje. Ese día se convirtió al cristianismo más de la mitad de la población de Samos, y el prestigio del gigantón se fortaleció mucho más. Y con mayor razón luego de curar a varios paralíticos y endemoniados, pero su palabra y sus milagros despertaron el odio del gobernador romano Dagón, otro señor llamado Relicto, hijo de un acaudalado mercader de la ciudad de Tiro o de Sidón, así se llamaba Cristóbal inicialmente, y nacido en el siglo III, era un fornido guerrero que se fue de su casa cuando aún era muy joven, en busca de aventuras, y después de probar suerte en varias partes buscando un patrón que fuera más poderoso que él, se puso al servicio de un rey de Canaán. Pero cuando se enteró de que el monarca temía al demonio, decidió entonces buscar a Satanás por ser más fuerte. No obstante, al ver que el maligno palidecía ante la cruz, lo abandonó para ir tras el dueño de ese madero, que sin duda tenía que ser más grande que el diablo. Vagó por varias regiones indagando sobre en dónde podría encontrar a ese soberano, hasta que al fin le preguntó a un ermitaño que lo catequizó, bautizó, le dijo que a Cristo se le servía ayudando a los demás, y lo envió a un río cercano que era muy caudaloso, aunque no tan profundo, y le encomendó que pasara sobre sus espaldas a los que por razón de su edad o por sus limitaciones físicas no pudieran enfrentar la corriente. Durante mucho tiempo permaneció en esa labor, pero anhelaba conocer a nuestro Señor Jesucristo, hasta que una mañana un niño frágil apareció junto a su choza, le pidió que lo transportara al otro lado y el gigante accedió gustoso. Pero en la mitad del río el infante se puso tan pesado que estuvo a punto, Cristóbal, de ser arrastrado y ahogado por las aguas por ese bendito peso. Al fin, tras un esfuerzo sobrehumano, ganó la otra orilla, y al descargarlo le preguntó quién era, y el pequeño se identificó como Cristo, y agregó que pesaba demasiado porque cargaba los pecados de todo el mundo. Le dijo además que en adelante se llamaría Cristóbal, que significa el que lleva a Cristo, y lo mandó a evangelizar, y así con su mensaje llegó a Samos y obtuvo esa masiva conversión que sacudió al gobernador Dagón. Ante su negativa de adorar a los dioses romanos, el tirano hizo azotar a San Cristóbal con varillas de hierro, y como no se dio, le ciñeron un casco de hierro al rojo vivo y salió ileso. Entonces lo acostaron sobre una parrilla candente, pero en vez de quemar sus carnes, se fundió el metal y no le hizo mella. A continuación lo amarraron a un árbol y le arrojaron cientos de flechas, pero ninguna dio en el blanco. En vista de que nada le hacía daño a San Cristóbal, lo decapitaron, y el lugar de su sacrificio se convirtió en un sitio de peregrinación en el que se suscitaban tantos milagros que, dice la leyenda, hasta el mismo Dagón, que había perdido un ojo, se curó y se convirtió al cristianismo. Por eso hoy, 10 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Cristóbal que nos ayude a buscar sin desmayo a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey más poderoso del universo y el Dios verdadero. De Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. León XIV ya ha nombrado al nuevo presidente de la Comisión Antiabusos del Vaticano. Se llama Thibaut Verny. Es un obispo francés que ya formaba parte de este organismo desde 2022. De hecho, se le puede ver en algunos de los encuentros con el Papa Francisco. En Francia trabajó contra los abusos tanto en la diócesis de París como en la Conferencia Episcopal Francesa, donde estuvo acompañando a las víctimas y dialogando con las autoridades civiles y judiciales. Ahora sustituye en el cargo al cardenal estadounidense O'Malley, quien ha dirigido esta comisión para la protección de menores desde su fundación en 2014.
Las normas son de tolerancia cero, cómo responder cuando hay una acusación, etc. Pero también nuestra comisión quiere promover la seguridad de menores en todos los aspectos de la Iglesia. La comisión es un órgano de consulta, es decir, que a efectos prácticos no tiene poder ejecutivo. Su labor sobre todo está basada en la prevención de los abusos, promoviendo diversos protocolos y el acompañamiento a las víctimas. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7. En este versículo 26, queridos amigos, que es la continuación prácticamente del 25, ¿verdad? Porque dice, ahora pues Yahvé, Dios, mantén por siempre la promesa, de Barim, pe a la neñe en Güena, pendereba cue. Palabra sellada y firmada, ¿verdad? Que hiciste a favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido. Cumple. Que cumple que Ñande Yara. Tu palabra que se cumple. Tu palabra me da vida, Ñande Yara. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Toda esta es teología también, de todo un canto, de toda una música, ¿verdad? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, ¿verdad? Porque ya Ñande Yara Ñande, upea, Ñande Mbotavemo. Pero después continúa, le dice el porqué, ¿verdad? O sea, el objetivo, para que tu nombre sea exaltado por siempre. Ella Ñande entonces, y aquí hablábamos como mediadores, para que tu nombre sea exaltado por siempre y se diga, Yahvé Sebaot es el Dios de Israel. Y aquí viene la mediación, o mejor dicho, como mediadores, la Ñande Ñambo Asaina, Ñande la Ñambo Ea, la Ñande familia, Ñande la Ñambo Ea, la Ñande comunidad, es que Dios tiene palabra eterna, que Dios es de palabra, que Dios hace las cosas como tiene que ser. Que la casa de tu siervo permanezca firme en tu presencia. El hecho de permanecer, pero yo, Señor, quiero permanecer firme. Sienda ya puse, y por eso nosotros estábamos hablando anteriormente de toda esa palabra cleptomanía, ¿verdad? Porque eso es robar, queridos hermanos, el derecho del mismo Dios. Escuchen bien lo que le voy a decir. Y esto es para reflexionar, porque justamente algunas veces la gente no entiende por qué. Algunas veces uno dice, o por lo menos quiere decir las cosas y llamarle por su nombre, la cuestión del protestantismo o de las sectas. Cuando aquí te dice que la casa de tu siervo David permanezca firme en tu presencia, significa la fidelidad a la palabra de Dios. Significa el no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros
estamos simplemente protestando contra los principios y valores de Dios. Porque yo me doy cuenta que en las sectas se inventan, ¿verdad?, la religión de acuerdo a como uno quiere. Y eso es tomar el nombre de Dios en falso. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Y porque yo estoy tomando el nombre de Dios para lavarle el cerebro a unas personas que, en lugar de escuchar lo que el Señor me dice verdaderamente, que es una conversión, me llama a la conversión, me llama al cambio, yo falseo el nombre de Dios y le digo, no, todo va bien, relativismo. Lo que el Papa Benedicto XVI insistió tanto y dijo, atención, el relativismo es tomar el nombre de Dios en vano, porque le estoy lavando el cerebro a esta persona y le digo, no, todo va bien. Después la mire, oye, yo me llego a ver la tu pa, a ver la iglesia. Me después camisa y ya cambiar la de mire, a esta hoy de plata me hablan de diezmo, a pelo balea y nada, y después hablamos simplemente, ¿verdad?, de un Dios todo caramelito, ¿verdad? Todo caramelito, y chichulina y que esto y aquello. Entonces, querido hermano, eso significa tomar el nombre de Dios en vano, totalmente, porque estás falseando el nombre de Dios. A ver, y ponete que la casa de tu siervo David permanezca firme en tu presencia, es decir, con el devarín, estábamos hablando de la palabra de Dios, firme en la palabra de Dios, devarín. Porque dijimos que también davar en hebreo quiere decir realizar, hacer. Pe ñande yarañe en hue, oye eva upe oye ya pa. Hamba eikola ñande yara ñande ay ponete digo ñande. Estos son los mandamientos, estas son las reglas, estas son las normas. Y esto escuchamos desde el primer momento, en la medida en que vos permanezcas firme, dijimos anteriormente en los versículos anteriores. Si permanecer firme, ciertamente que también mis palabras permanecerán firmes en tu vida. Y es desde ahí que nosotros vamos a construir. Pero la cada uno la iyapuno, a cada uno o yapono o yaposea. Entonces, queridos amigos, no vamos a poder ir muy lejos. Porque mañana yo ya voy a perder la confianza. Y peor todavía, si vos después estás tocando las cosas ajenas que no te corresponden, yo te prometo a través de mis palabras, pero pues ya no confío más en vos porque vos sos ya eguiña de ya por ver palabras cleptómano, agenoisea lleva de especialista de estas explicaciones y estudios, y a un doctor luego tenemos que traer aquí, a un médico sobre estas cuestiones, ¿verdad?, de la cleptomanía. Ya sea a mí covirus coaya vere coaya va coñandenetame y catumila ñamongüera, como el COVID lleva ñamongüera y tewe. Ya esa vacuna bala y gatua la jaipur. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con la palabra del Señor y pedimos que esto se haga también realidad entre nosotros, sobre todo el devarim, la palabra de Dios que se cumpla en medio de su pueblo. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.